El desarrollo infantil se entiende como un proceso continuo, pero a la vez discontinuo, en el cual el niño, un ser biopsicosocial, debe ser entendido a través del aporte de diversas miradas y conceptualizaciones. Por eso, en este video voy a explicar la teoría psicoanalítica, la teoría conductista y la teoría cognitiva, las cuales en su conjunto conforman el marco explicativo del desarrollo infantil. Comenzaremos con el psicoanálisis. Uno de sus mayores referentes fue Sigmund Freud. Él decía que la principal causa de la conducta se encontraba en el inconsciente, más precisamente en los residuos primitivos de la infancia. Fue una teoría innovadora para su época, ya que incluyó el concepto de la mente. Para intentar explicar cómo funciona el aparato psíquico o cómo trabaja el inconsciente en el individuo, Freud elaboró dos grandes tópicas. La primera se llama modelo topográfico. Es el juego entre el inconsciente, el preconsciente y el consciente. ¿Qué hay en el inconsciente? En el inconsciente están aquellos recuerdos, deseos y pulsiones innatas que están siendo reprimidas, pero que constantemente quieren salir, quieren manifestarse, quieren ser satisfechas. El preconsciente se encuentra en aquellos recuerdos y aprendizajes que no son conscientes, pero que pueden llegar a hacerlos con facilidad. Para eso deben pasar la censura. La censura es como una especie de guardián que está allí comprobando qué es lo correcto y qué es lo incorrecto para pasar a la conciencia. La conciencia o el consciente, por lo tanto, están las percepciones y los pensamientos que registramos por primera vez en el inconsciente, las cuales son aprobadas por la censura y pasan a la conciencia. La segunda tópica recibe el nombre de modelo estructural. Implica una evolución en la teoría de Freud. La personalidad ya no es un espacio, sino que es un conjunto de estructuras que interactúan entre sí. Está compuesta por el ello, el yo y el superyo. El ello es lo que es innato y lo que es irracional, aquello que constantemente está buscando satisfacción, vendría a ser el inconsciente. El yo, lo que es aprendido y racional, vendría a ser el consciente y el preconsciente. Y el superyo vendría a ser lo que es idealista y moralista, es decir, la censura. Para Freud, el aparato psíquico se formaba entre los 5 y 6 primeros años de la vida. La diferencia entre una etapa y la otra es donde la libido encuentra placer, es decir, en qué parte del cuerpo. La primera etapa es la oral, es el primer año de vida del bebé, la zona erógena es la boca. La segunda etapa es la anal, que es desde el primer año hasta el tercer año. Aquí el placer se encuentra en la retención y la eliminación de las heces. La siguiente etapa es la fálica, que va desde el tercer hasta el quinto o sexto año. Aquí la zona erógena son los genitales. La siguiente etapa es la de latencia, que va desde los 6 hasta los 12 años. Es una calma y una inhibición al impulso sexual. Y la siguiente etapa es la genital, que se da en la adolescencia, donde los impulsos sexuales son los más fuertes y agresivos. El otro gran referente del psicoanálisis fue Erikson, con su teoría psicosocial, parte de los postulados de Freud, pero lo amplía, ya que incorpora el desarrollo psicosexual, el desarrollo también psicosocial. A diferencia de Freud, su teoría va a abarcar todo el ciclo vital de la persona, desde que nace hasta que muere. El desarrollo funciona a través del principio epigenético, que se da en tres procesos: el biológico, es decir, el cuerpo, soma; el psíquico, es decir, la psique; y el social a través de la cultura, ethos. Se propone 8 estadios del desarrollo, los cuales son jerárquicos y se integran entre sí. Para poder pasar de un estadio del desarrollo al otro o de una etapa de la vida a la otra, vamos a tener que atravesar crisis. Estas crisis deben resolverse antes de pasar a la siguiente etapa y pueden producir un progreso, un cambio o un estancamiento. Todo depende del sujeto. Y el desarrollo son: en primer año de vida, la confianza básica versus la desconfianza básica. Desde los 2 hasta los 3 años, la autonomía versus la vergüenza o la duda. Desde los 3 hasta los 5 años, la iniciativa versus la culpa. Y desde los 6 hasta los 12 años, la laboriosidad versus la inferioridad. Continuamos con la teoría conductista. Uno de sus grandes referentes fue Watson. Es importante recordar que el conductismo se enfoca solamente en la conducta observable y en cómo el entorno influencia o incide en el sujeto. A diferencia del psicoanálisis, lo inconsciente queda completamente fuera de estudio.
como dije antes, se enfoca solamente en lo que se puede observar, lo que se puede medir, lo que se puede experimentar. Watson afirmaba que las personas actúan porque aprendieron a actuar de esa manera. En esta teoría el niño es considerado como una tabula rasa, es decir, como una hoja en blanco, en la cual la educación puede moldear su conducta y su personalidad. Un experimento que realizó Watson para comprobar su teoría fue la del pequeño Alberto. Alberto no tenía miedo a los animales, pero sí a los ruidos fuertes. Primeramente le colocaron una rata blanca y él no mostró ningún tipo de miedo, al contrario, quería acercarse y jugar con el animal. Luego, varias veces volvieron a presentarle la rata blanca a Alberto, pero también juntamente con un martillo pegando una vara de metal, es decir, con un ruido fuerte. Luego de varias veces repetir el proceso, cuando la rata blanca se acercaba a Alberto, él tenía miedo y lloraba. Este experimento se provocó un estímulo condicionado que dio una respuesta condicionada. Entonces, para Watson, lo que somos depende solamente de lo que aprendemos, y como lo que se aprende se puede desaprender, entonces la conducta humana está sujeta a cambios, si se la condiciona adecuadamente. Otro referente del conductismo fue Skinner, quien le otorgó demasiada importancia al entorno, ya que decía que es el contexto el que se encarga de premiar, reforzar o castigar las conductas. Denomina reforzadores aquellas consecuencias que fortalecen la conducta y denomina castigos a aquellos que la debilitan. Puede haber reforzadores positivos y negativos y castigos positivos y negativos. Entonces, según Skinner, si se quiere cambiar una conducta, se debe cambiar las contingencias del refuerzo. Su teoría llegó a aplicarse en diversos ámbitos de la educación. Él denominó a la conducta operante. ¿Por qué? Porque opera en el entorno produciendo consecuencias. Ahora voy a hablar de la teoría cognitiva o el cognitivismo. Uno de sus grandes referentes fue Piaget. Piaget decía que el conocimiento consistía en transformar y actuar sobre la realidad. Por ejemplo, el niño, a medida que fuera conociendo los objetos, iría construyendo su conocimiento. Piaget habla sobre los esquemas. Los esquemas son estructuras cognitivas, es decir, estructuras básicas del conocimiento, aprendizajes asimilados en el sujeto. La inteligencia implica la capacidad de adaptación que tiene el sujeto para resolver los problemas que le presenta el entorno. El sujeto debe llegar a un equilibrio entre los esquemas, estructuras cognitivas interiorizadas y los conocimientos que provienen desde el exterior. Por eso que el autor plantea los estadios de la inteligencia, ya que implican un nivel de equilibrio superior al anterior. El primer periodo es el sensorio-motriz, que va desde el nacimiento hasta los 2 años. La inteligencia es práctica, ya que se basa en las acciones sensoriales y motrices del bebé. El periodo preoperacional va desde los 2 hasta los 7 años. El pensamiento aún no es lógico, sino que es solamente intuitivo. El niño se basa en su propia mirada sobre el mundo. El periodo de las operaciones concretas que va desde los 7 hasta los 12 años. Aquí el niño ya ingresa a la escuela por lo que puede realizar operaciones lógicas. El último periodo es el de las operaciones formales, que es a partir de los 12 años. Aquí el mayor logro es que el pensamiento ya es abstracto. Otro gran referente de la teoría cognitiva fue Vygotsky. Él plantea el conocimiento como un proceso cooperativo, en el cual el individuo y el ambiente se relacionan mutuamente. Habla de las funciones mentales inferiores y superiores. Las inferiores son las que son innatas y limitadas, y las superiores son aquellas que adquirimos a través de la interacción social. Para Vygotsky, el lenguaje cumple un papel fundamental, ya que es el mediador entre lo innato y lo aprendido, es decir, entre las funciones mentales inferiores y las superiores. Además, que es la primera herramienta con la que cuenta el niño para interactuar con los adultos. A mayor riqueza de vocabulario del lenguaje, mayor desarrollo del pensamiento. Vygotsky plantea la zona de desarrollo próximo, que es la distancia entre el desarrollo real y el desarrollo potencial. El desarrollo real es lo que el niño aprendió por sí solo sin ayuda de los demás, y el desarrollo potencial es lo que va a aprender con ayuda de los adultos, profesores, maestros y de sus pares significativos, como sus amigos y sus hermanos. Estas fueron las teorías de la psicología que se centran en el desarrollo evolutivo.